Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia si la tiene, y si no, seguirá la lectura de esta palabra. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 16. Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 16. Leeremos la palabra de Dios como base al mensaje que hoy hablaremos de todo el capítulo 14 en realidad, pero comenzaremos con esta lectura. Leemos de ella y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento tener su palabra para nuestra vida. Le rogamos, Señor, que a través de este capítulo usted nos enseñe cosas las cuales quizás hemos pasado por alto, que quizás en algún momento, Señor, al leer tu palabra no nos hemos percatado de la importancia, Señor, de alguna instrucción y enseñanza a nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que en esta hora abras nuestra mente y corazón y que nos permitas, Dios mío, poder recepcionar y entender tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título en esta lección número 16, tomada del capítulo 14 del libro de Mateo, la compasión de Jesús por sus seguidores. La compasión de Jesús por sus seguidores. Este capítulo 14 inicia con el asesinato de Juan el Bautista. Cuando leemos la escritura y vamos a los primeros versículos del capítulo 14, encontramos allí en el versículo 1 y 2, diciendo: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Y por eso dice, actúan en él estos poderes. Aquí vemos en estos dos versículos el acontecimiento que recordará, por supuesto, un hecho pasado, y está recordando un hecho pasado. Esto fue el martirio de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Conforme a la fama de Jesús, y la fama de Jesús crecía, se extendía, se escuchaba, se oía, se comentaba por todas partes, entonces llega también a los oídos de Herodes. Muchas personas hablando de Jesús, comentando de Jesús, contando los milagros, y Herodes recibe también esta información, el cual Herodes era hijo de un déspota y lunático tirano rey como era Herodes el Grande, el cual a su muerte su reino fue repartido entre sus hijos, quedando Arquelao con una parte, Felipe con otra parte, y Herodes Antipas, quien fue tetrarca de Galilea y de Perea, el cual es el personaje que
aparece por supuesto en este relato. De acuerdo a la historia, esta familia estuvo envuelta en una serie de relaciones inmorales y también incestuosas. Herodes Antipas, solamente para recordar algo, se casó o se introdujo o se metió, se coló en el matrimonio de su hermano y le quitó a Herodías. Ellos se conocieron por familia, por supuesto, y ambos estaban casados con su pareja, pero se enamoraron locamente y decidieron dejar a sus cónyuges para unirse en una ilícita pasión. Y así entonces Herodes Antipas se divorció de su primera esposa, que de acuerdo a la historia era hija de Aretas, rey de Arabia, para casarse con Herodías, quien se divorció de Felipe, su hermano, para también dar legalidad a su nueva unión matrimonial. O sea, Felipe se unió con otra mujer y en este caso Herodías con Herodes. Con esta unión, Herodes ganó de alguna forma el desfavor del pueblo judío, ya que por un lado estaba unido a una pariente cercana, algo prohibido por las leyes levíticas. Y por otro, había cometido adulterio al dejar a su primera esposa para unirse con otra mujer sin ninguna razón lícita, por decirlo así. La persona y el ministerio de Jesús no podían dejar de llamar la atención al rey que ocupaba, por supuesto, el trono, porque se oía y se escuchaba la fama de Jesús constantemente. Cuando Herodes entonces oye sobre la predicación de Jesús, inmediatamente sintió un terror supersticioso, pensando que era Juan el Bautista que había resucitado por la palabra que también Jesús predicaba. Entonces, allí se dispone Herodes a asesinar de alguna manera también a Jesús como había asesinado a Juan el Bautista. Él creyó que Juan había resucitado de los muertos y se puso frenético, queriendo eliminar completamente a Jesús. Herodes, de acuerdo a la historia, solía embriagarse constantemente, con mucha frecuencia. Y cuando se embriagaba, revelaba su carácter depravado, su carácter también débil y sus instintos asesinos. Así era Herodes. Había matado a Juan, recordemos, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto también a asesinar al Señor Jesús si era necesario. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 5, siguiendo la secuencia, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, dice, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle porque temía, o no quería matarle, porque temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Ahora, Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías, la mujer de Felipe. Y observamos aquí que este hombre se dejó influenciar constantemente por otras personas, en este caso por Herodías, porque era débil de carácter. Una de sus motivaciones, por supuesto, era ganar la aprobación de los demás. Siempre quería estar, como dicen, en buena con todo el mundo. Juan el Bautista, mirando la escritura, que no era político ni tampoco era diplomático, le había reprochado su inmoralidad. Le había dicho en su propia cara que no podía tener a Herodías, que era la mujer de Felipe, su hermano. Y Herodes entonces habría actuado contra él de alguna forma para encarcelarlo. Pero no quería matarlo porque tenía miedo de la popularidad de Juan, porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. Cuando vemos en la secuencia de estos versículos, en el versículo 6 al 12, habla allí lo que sucedió y dice, pero cuando
se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, la hija de Herodías, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza, dice, o su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella, por supuesto, la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Eso es lo que dice los versículos, y por supuesto Mateo nos enfoca en esta historia. Herodes era un personaje lascivo y sensual, vivía con su cuñada, por lo cual Juan se había enfrentado con él condenando esta conducta. Y aquí vemos entonces que en la fiesta Herodes hizo una solemne y una pública promesa, esperando, por supuesto, seguramente que la hija de Herodías le pidiese algo razonable. Pero su madre, que estaba a la altura del nombre de aquella familia, la influenció para que pidiese algo, no sé cómo llamarle, sádico, cruel, impulsada, por supuesto, por un deseo brutal de venganza, a causa de la condena moral que Juan había hecho hacia ella y hacia Herodes por estar juntos. Herodes, en esta situación, estando preocupado por su imagen ante los invitados, entonces viene Herodes, accedió a su pedido, accedió al pedido de esta muchacha que quería la cabeza de Juan en un plato. El relato es triste, porque lo que sucedió aquí, por supuesto, revela de alguna manera la clase de sociedad que existía en aquella época. Revela también la forma en que eran los hombres y mujeres en aquella época. Juan, de acuerdo a la Escritura, fue decapitado y su cabeza ofrecida en una bandeja. Eso fue lo que sucedió. En realidad, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. En estos días podemos ver también la misma brutalidad de alguna forma en la gente. En la actualidad, la lujuria, el homicidio forman parte de nuestra sociedad contemporánea constantemente. Al final de este hombre, por supuesto, este hombre de Dios, hablando de Juan el Bautista, es a nuestros ojos, de acuerdo a lo que nosotros vemos o podemos nosotros analizar, su muerte es injusta. Y parece aún más injusto que personas como Herodes, Antipas y su mujer Herodías no recibieran su justo castigo, su justo pago por sus malas obras. Pero lo cierto es que nadie escapa de la justicia divina, absolutamente nadie. Al final, si vemos por el lado de Juan el Bautista, fue un hombre bienaventurado, porque sufrió martirio por la justicia y definitivamente ha recibido su galardón en el reino de los cielos. Hoy Juan está en la gloria, está en la presencia de Dios, disfrutando de lo que usted y yo un día también vamos a disfrutar. Eso espero. Gracias por esos amenes. En Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso decimos que Juan el Bautista está en la gloria hoy, disfrutando.
Cuando Juan fue decapitado en aquel día, de acuerdo a la Biblia, lo que estábamos leyendo, los discípulos de Juan fueron a retirar el cuerpo y lo enterraron. Y luego informaron a Jesús de su triste muerte. Pero qué bueno, no sé si lo puedo enfocar, pero qué bueno es saber que este hombre cumplió valerosamente la misión que Dios le había encomendado. Y ahora había pasado a descansar a la presencia del Señor. Lógicamente, nosotros decimos es injusto lo que le pasó a Juan, pero él cumplió. Él venía a preparar el camino para el Señor. Al final, Juan el Bautista sufrió el martirio a mano de estas personas injustas, pero no dudamos de que han recibido o que él ha recibido el galardón de parte de Dios y hoy es recordado entre los grandes hombres de la fe. En contraste con Herodes, Antipas y Herodías, que cometieron grandes injusticias y murieron en el destierro, de acuerdo a la historia. Murieron completamente olvidados, sin honores, y recibirán su castigo, por supuesto, en el infierno. Esta es la clara diferencia entre el final de un hombre justo y uno injusto. ¿A dónde irán? Esa es la gran diferencia. Así que, hermano querido, hermana amada, usted no se preocupe si está sufriendo o está padeciendo por la causa de Cristo, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Seguimos mirando este capítulo 14. En el versículo 13 iniciamos otra faceta y dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor conocía bien a Herodes, sabía perfectamente cómo era, y lo que Jesús hizo aquí es que él quiso evitar un grave incidente, ya que su hora aún no había llegado. Recordemos que en los versículos iniciales de este capítulo, Herodes pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y la intención que tenía entonces era matar también a Jesús. Y Jesús, conociendo a Herodes, entonces se aleja de allí. Su hora no había llegado. Cruzó en barco el mar de Galilea, pero la multitud de aquella ciudad que le había seguido a pie no quería que él se fuese, así que caminaron por las riberas y le alcanzaron al llegar al otro lado. Esa actitud nos muestra a nosotros una gran popularidad de Cristo o la fama de Cristo. La gente quería estar con él. La gente quería estar con él. Este versículo también nos enseña un par de cosas respecto a la parte humana de Jesús. El hecho de que Jesús haya tomado la decisión de salir fuera de la región de Galilea, donde usualmente, por supuesto, realizaba su ministerio, nos indica que quería estar solo, ya que generalmente las multitudes le seguían y a lo mejor su cuerpo humano estaba agotado de tanto trabajo. Ya estaba Jesús sobre los 2 años de ministerio y había sido un periodo exhaustivo, bastante agotador, tanto sanando a los enfermos, predicando el evangelio, enseñando en las sinagogas. Era todos los días desde la mañana hasta la noche haciendo obra en el nombre del Señor. Y por otro lado, Marcos nos dice que el propósito de apartarse a un lugar desierto era para descansar. Cuando leemos el libro de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32, nos aclara esta situación. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, lo que hace Marcos es aclararnos esta situación del por qué el Señor Jesús había cruzado a la otra orilla.
Por tanto, es lógico pensar que el cuerpo humano de Jesús se encontraba agotado y necesitaba, por supuesto, un momento a solas, lejos de las exigentes multitudes que lo buscaban para un milagro, para una sanidad. Y por esto entonces decide el Señor Jesús apartarse a un lugar desértico. En segundo lugar, uno podría pensar que la noticia de la muerte de Juan el Bautista también debió haber causado tristeza en el corazón de Jesús. Y eso, sumado con su cansancio físico, debió haberlo impulsado a tomar la decisión para partir en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto, sin duda, cuando lo analizamos, lo vemos, es una clara muestra de la parte humana de Jesús. Muchos piensan que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no se cansaba, no se agotaba, no tenía frío, no tenía hambre, no tenía sed. Él vino tal como nosotros a este mundo. Mateo 14, versículo 14, dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Miremos esto. Aunque el deseo de Jesús era apartarse a un lugar desierto para descansar, y hacerlo junto con sus discípulos, por supuesto, sus planes no lograron concretarse debido a que la gente le siguió a pie por la orilla, por la ribera, hasta el lugar donde él se encontraba, porque veían las señales que hacían los enfermos. O sea, la gente quería estar con Jesús y ver los milagros. Cualquier otra persona posiblemente se hubiera molestado al ser interrumpido, pero en lugar de molestarse, tuvo gran compasión de ellos, ya que inmediatamente que los vio, tuvo misericordia de ellos y comenzó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Sin duda, estos versículos, hermano querido, nos muestran la enorme compasión de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos en los versículos siguientes, versículos 15 y 16, leyendo allí, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí vemos entonces cómo Jesús va a alimentar a los que tenían hambre. Estos siguientes versículos nos continúan mostrando no solo la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sino también el cuidado que tiene de nosotros. Después de haber sanado a todos los enfermos, al anochecer, dice la Escritura, se acercaba a sus discípulos y ellos, por supuesto, acercándosele también a él para decirle que era mejor que despidiera a toda la gente porque había demasiada gente. Y observamos que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer. La alimentación de los 5,000 fue el único milagro registrado por los 4 evangelios. En los 4 evangelios aparece. Y solo por este motivo ya se le considera un milagro importante. Ahora, destacamos aquí la respuesta de Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? No hay necesidad de que se vayan. Dadles vosotros de comer. Imaginémonos por un momento, sé que aquí vemos poco, pero alguno de ustedes se acerca a mí. No soy Jesús, por favor. Estoy colocando solo un ejemplo. Y usted se acerca a mí y me dice: pastor, ya se hizo tarde y la verdad que los hermanos llevan todo el día aquí. Es necesario que los despida, los despache porque tienen que ir a comer a casa. Y yo le digo al hermano que me dice eso: no tiene necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Ay, dice: caramba, es que son como 20. Yo tengo para mí completo nada más, dice, pero no tengo para más. Estoy dándole una gráfica solamente. Aquí estamos hablando de multitudes. Y de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, hablamos de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños.
Entonces lo que Jesús les dice, dadle vosotros de comer. En el versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos. Entonces la lógica, parecía imposible alimentar a las multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces. Es como decir, tenemos aquí 2 sándwiches para 20. Yo sé que algunos de ustedes dirán, no, que coman los que tienen más hambre, yo no tengo problema. Pero hay que alimentarlos a todos, entonces estoy tratando de darle el ejemplo. ¿Qué podían hacer los discípulos con 5 panes y 2 peces? Pero lo cierto es que este fue el material necesario para que nuestro Señor realizara uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia. Y sobre todo en los evangelios. Y aquí también podemos ver la participación de los discípulos. En todos los otros milagros, los discípulos no participaron prácticamente. Jesús era el que sanaba, Jesús era el que libertaba, Jesús echaba fuera demonios, Jesús resucitaba a los muertos, pero aquí los discípulos tuvieron participación. Aunque el milagro, vuelvo a insistir, lo realizó Jesús, podemos ver cómo permitió que los discípulos participaran en él. Por ejemplo, permitió que Andrés le trajera a un niño que había llevado los 5 panes y los 2 peces. También permitió que sus discípulos organizaran a las multitudes en grupos. Y finalmente fueron ellos los que repartieron los pedazos de pan después de la multiplicación. Y también fueron ellos los que recogieron las cestas de lo que sobró. O sea, el Señor Jesús los hizo participar de este milagro. En el sentido espiritual, como la iglesia de Cristo que somos, por supuesto, hoy tenemos alimento espiritual para ofrecer a las personas. La palabra de Dios es el alimento más extraordinario que existe. Aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces, Dios puede hacer una cosa extraordinaria. Si solo tuviésemos ese poder, escúcheme bien, no necesitaríamos, no sé, despachar a las multitudes. Porque el alimento está, porque la palabra es suficiente. Ahora, si nos damos cuenta de que las soluciones en la actualidad no se encuentran en medios humanos o las personas, no es que ellos tengan la solución, sino solo Dios tiene la solución. Ahora, no me extraña que la iglesia resulte impotente, al igual que los discípulos preguntándose, no tenemos solo 5 panes y 2 peces. En Mateo 14, 18 dice, Él les dijo, traédmelos acá. Ellos le dijeron, tenemos solo 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Me encanta esta respuesta. Me imagino la mente de los discípulos, ¿qué va a hacer con los panes? Yo sé lo que usted pensó inmediatamente. Si alguien le dice eso, es como la viuda cuando el profeta Elías le dice, dame a mí primero. Usted diría, no, pues este se los va a comer y yo qué voy a comer después. Pero Elías le dijo, si tú me das a mí primero, Dios dice que la harina ni el aceite escaseará hasta que vuelva a llover. Aquí es un desafío de fe. Y aquí el Señor les está diciendo, traédmelos acá. O sea, les está diciendo, tráiganme lo que tienen. Déjenme el resto a mí. Lo vemos también en el Antiguo Testamento cuando Eliseo le dice a esa mujer que tenía la deuda y que no podía pagar y que la persona venía a quitarle a sus hijos para ponerlos a trabajar por la deuda que su esposo había dejado, el que había fallecido. Y la mujer viene donde el profeta y le cuenta la historia. ¿Y qué voy a hacer yo? Le dice, declárame qué tienes en casa. Yo tengo solamente un poco de aceite en una vasija. Y él le dice, pide vasijas prestadas, anda, todas las que puedas y enciérrate con tus hijos en casa y llénalas. Y dice que pidió todas las que pudo.
y cuando llenó la última vasija, cesó el aceite. Aquí vemos los milagros de Dios. Aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ceder cualquier cosa que tengamos y permitir que Él sea el que nos dirija y que nos guíe en cómo disponer de ello? Lo que aquel muchacho le trajo era su comida, su merienda, como le llaman también, ¿no? Para el día. Y podría habérselos comido todos, sin duda, durante el día. Pero no sé qué pasó, no se los comió y ahí los tenía, 5 panes y 2 peces. Tráigamelos aquí, le dijo él. Aquí podemos ver un principio espiritual muy importante en cuanto al sostenimiento y también la satisfacción de nuestras necesidades. Dios puede suplir nuestras necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Y es poner a los pies de Jesús lo poco que tengamos, porque Él lo va a multiplicar. Como creyentes, como hijos del Señor, hemos visto la multiplicación de Dios de 1000 maneras. Nuestra despensa, el gas que no se acaba, el azúcar que no se termina, el arroz que dura tanto. Era 1 kilo solamente, pero yo no sé cómo dura. Eso es la realidad de Dios, el milagro multiplicador de Dios. Veamos el versículo 19 de este capítulo 14. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este versículo es extraordinario. No tengo el tiempo para tratarlo porque aquí hay un mensaje tremendamente extenso. Pero lo he predicado muchas veces, lo titulé, creo, 4 pasos en el propósito de Dios, hace muchos años atrás. Donde vemos aquí cómo Dios hace con cada uno de nosotros y lo hizo también con los discípulos. No hay ninguna forma de no cumplir con este requisito, o no hay forma de que nosotros podamos ser usados por Dios si no cumplimos este requisito. Primero, que lo que hace, el Señor nos toma, luego nos bendice, luego nos parte y después nos entrega. Eso es lo que hizo con estos panes. Él los tomó, los bendijo, dio gracias a Dios, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, después de bendecir los alimentos y partir los panes, los entregó a los discípulos y estos lo entregaron a toda la multitud. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así fue como aquellos hombres que se habían apresurado a indicar a Jesús que tenía que despedir a la multitud, se encontraron ejerciendo de garzones, sirviendo a la multitud, entregando el alimento. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de ver alguna película y sobre todo a mí me encanta la película del Evangelio según San Mateo. Si tiene la posibilidad de verla, véala, por favor. Me encanta esa película porque está basada en el libro de Mateo totalmente y es maravillosa. Ahora, es impresionante lo que tiene que haber sucedido allí. Al mismo tiempo, aquí nos muestra cuál debe ser la función nuestra. O sea, esta es la función y el servicio específico de los discípulos y también de nosotros. Nosotros los predicadores cristianos en general, en todos los tiempos, como en el tiempo pasado, como en el tiempo actual, debemos ser servidores de los demás y ministrar y enseñar y guiar y enfocar a través de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar a las multitudes con la palabra del Señor. A veces surgen personas que opinan respecto a cómo deberían hacerse las cosas en una iglesia. Y siempre habrá gente que opinará, ¿no? ¿Cómo hacer las cosas en la iglesia? Y muy pocas están dispuestas a hacerlas. Ese es el otro problema. Hoy en día se necesitan muchos servidores, como aquellos tiempos el Señor Jesús necesitó, dispuestos a entregar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, llevar el pan de vida a aquellos que lo necesitan.
Veamos los siguientes versículos, avanzando por supuesto en este capítulo. Versículos 20 y 21. 20 y 21. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. ¿Y cómo recogieron 12 cestas llenas? Y los que comieron, aquí está el punto, fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí nos ponemos a contar, ¿no? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos niños hay? No los voy a contar para que no haya un problema posterior. O sea, vivimos nosotros en una sociedad bien provista de alimentos. Quizás nos resulta difícil entender que una gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer por la noche. Porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades del ser humano. No nos cabe en la cabeza que alguien no tenga que comer, porque esta sociedad se ha acostumbrado a tenerlo todo. Y sobre todo los que ya llevamos muchos años sobre esta tierra, entendemos que es así. Hemos visto pobreza, hemos visto de todo, pero vemos que hoy es sumamente fácil, mucho más fácil que antes. Ahora, en este milagro, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas, indicaba que todos tenían el estómago lleno. ¿Cuánto puede comer una persona? No se me ocurrió haber buscado, ¿no?, cuánto come una persona con hambre. Yo sé que nosotros tenemos diferentes formas de comer, ¿no? O sea, algunos comen mucho, otros comen poco, en fin, estómago más chico, más grande, no lo sé, pero imaginémonos, no sé cuánto comerá una persona en un almuerzo, en una once, no lo sé. Yo conocí gente que le ponían una panera de pan y se la comía completa. No me mire así, por favor, no era yo. Pero hay gente que come mucho. Ahora, eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Sería demasiado agregar una mujer y un niño para cada hombre. O sea, si nosotros agregamos, ¿no?, y decimos, bueno, si eran 5,000 hombres, pongamos, ¿cuántas mujeres quiere poner usted? Más mujeres que hombres. La hermana le tiene fe a las mujeres, amén. Y no está lejos de esa realidad, porque las que seguían al Señor eran más mujeres que hombres. Entonces, veamos esto. Podríamos igualar las cifras. 5,000 hombres, 5,000 mujeres, 5,000 niños. 15,000 personas que comieron de ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. O agrande la tortilla si quiere. No era una, ¿cómo se llama? Una yuya, era una tortilla. Y era una tortilla grande. Aunque la grande como la grande nunca daría para 15,000 personas. Este milagro entonces nos enseña que Jesús puede saciar todas nuestras necesidades, ya que Él es nuestro buen pastor que vela por nuestro bienestar. Recordemos lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. A veces se queda usted con Jehová es mi pastor. Pero ¿qué dice? Siguiente, nada me faltará. Lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades básicas es poner a sus pies lo que tengamos. Aunque parezca poco, Dios hará grandes cosas y por supuesto ya sean nuestros talentos, nuestros recursos, aún nuestra vida, como aquel muchachito, necesitamos ponerlo a los pies de Cristo y Él los multiplicará para beneficio de nosotros y de los que nos rodean.
Es impresionante, ¿no? Me encantaría tener más tiempo para profundizar en estos versículos, pero tenemos que seguir avanzando, si no usted se me va a aburrir. Vamos entonces, avancemos un poquito más. Veamos el siguiente párrafo aquí donde dice que Jesús anda sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, después de haber comido, alimentado, por supuesto lo hizo. Entonces, inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, saciada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea y él se retiró a orar. La expresión enseguida denota urgencia, movimientos rápidos. Esa es una realidad. Y en estos versículos vemos a Jesús pidiéndole a sus discípulos que entraran en una barca y se fueran delante de él a la otra ribera mientras despedía a las multitudes. Pero la pregunta que nos hacemos es lógica. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se fue con ellos? Creo que esa pregunta nos podemos hacer, ¿no? Claro que sí. Veamos qué dice Juan acerca de esto. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira lo que captó el Señor allí. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces había sido tan sorprendente que la gente quería volverlo rey. Imagínate un rey que alimente todos los días tu vida. Miraría los bonos que te dan el gobierno como una alpargata. Disculpa que lo diga así. O sea, un rey que te alimente todos los días, que cubra todas tus necesidades. Entonces, lógico que querían hacerlo rey. Y así comenzar primero una rebelión en contra de los romanos, pensando por supuesto que el Mesías los iba a conducir en esa misión de liberación. Pero lo cierto es que Jesús en realidad no estaba allí para conducir una rebelión, ni siquiera para liderar una liberación espiritual. Él estaba para liberar la condición espiritual de los hombres, pero no para conducir una revolución que tuviera que ver con la política o la fuerza humana. Él venía a instaurar un reino en el corazón de los hombres. Entonces fue por eso que Jesús pensó enviar a sus discípulos adelante, a la otra ribera, porque conociendo a los discípulos, el Señor dijo: si estos me quieren hacer rey, los discípulos capaz que también aboguen por lo mismo. Recuerda que tenía a Judas ahí, y Judas era el que más quería que Jesús usara su poder para destronar a Roma. Por eso lo traicionó. Entonces, mientras él calmaba a las multitudes, y luego decidió apartarse él a orar, lógicamente, por lo que estaba ocurriendo, los discípulos iban ya en la barca avanzando hacia la otra orilla. Veamos unos versículos más, 23 y 24. Mira lo que dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es impresionante. Logró apartarse solo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. La multitud pensó que se iba en la barca, seguramente, posiblemente, no lo sé. Y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor estaba en las montañas, en el lugar de oración. Los discípulos se encontraban abajo, en el mar de Galilea, en una tempestad, en la oscuridad y en un lugar de peligro.
Es una imagen apropiada para nuestro tiempo, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy? En un lugar de peligro. Pero recordemos algo, nuestro Señor Jesús ha ido al Padre. Dice que Él está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Una vez dije, y eso lo vuelvo a repetir, si el diablo pudiera matarle, ya lo habría hecho. Si el diablo pudiera matarme, ya lo habría hecho. Pero usted dice, ¿por qué no lo ha hecho? Porque Él intercede por mí y por ti. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tal como los discípulos estaban en medio de la tempestad, Jesús estaba orando. Hoy en día nosotros nos encontramos aquí abajo en un mar agitado por la tempestad y el peligro, el coronavirus y todo lo que pueda venir. Pero aquí me encanta esto. Versículo 25, mira lo que dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino ¿a dónde? Vino a ellos, andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, lo que significa que era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, significa que los discípulos llevaban un buen tiempo luchando con la tempestad. Esto nos sugiere que estaba bastante oscuro, lo cual también debió haber causado un ambiente de mayor temor al verse ya cansados y las olas que posiblemente, no sé, los alejaba cada vez más de la orilla. Allí habían pescadores, estaba Pedro, estaba Juan. Eran pescadores de oficio, sabían lo que era una tempestad en medio del mar. Ellos seguramente habían tenido muchas tempestades, pero parece que esta tempestad que estaban enfrentando era tan grande, era tan tremenda, que nunca la habían vivido. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Se dirigió a sus discípulos caminando sobre el mar. En lo natural el mar estaba embravecido, en lo natural el mar estaba ya casi hundiendo esa barca, y el Señor viene sobre el mar. O sea, Él es sobrenatural. Lo natural que te afecta a ti no le afecta a Dios, porque en realidad es sobrenatural. Tus problemas no le afectan a Dios. Y cuando digo no le afectan a Dios, no es que Él no esté interesado en tus problemas o en los míos, sino que me refiero a que esos problemas nunca permitirá a Dios que te destruyan. Veamos los versículos siguientes, versículo 26 al 31. Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay mucho, hermano querido. Por eso le digo, no tengo el tiempo para poder plantearlo todo. Él dijo, Jesús hablándole, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miremos esta historia. Cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos, Jesús descendió para acudir a ellos, para ayudarlos. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Pablo dice una gran verdad: Dios no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar. El problema es que nosotros no sabemos cuánta carga podemos llevar, pero Dios sí lo sabe. Quizás tú te sientes ya reventado, ya no puedes más, tu fuerza está totalmente minada, acabada,
Y tú dices, yo no puedo más, pero Dios sabe que puedes más y Él sabe hasta dónde tú puedes y hasta dónde yo puedo. Por lo tanto, dejémosle a Dios que Él haga y Él aparecerá en el momento justo, en el momento indicado para venir en nuestra ayuda. Así que cuando las fuerzas parecen desaparecer en nosotros y tal como los discípulos creemos que las olas contrarias y las adversidades nos arrasarán, nos van a destruir, Jesús acude en nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las dificultades. Los discípulos estaban tan cansados que cuando vieron acercarse a Jesús se asustaron y lo confundieron con un fantasma. Me parece que esta es la única parte de la Biblia, a excepción del Antiguo Testamento, cuando subió Samuel, ¿no?, por la pitonisa, que se puede hablar de un fantasma. Pero Él los alentó hablándoles en medio de la madrugada para que ellos pudieran creer y tener confianza en Él. Esto es hermoso, hermano. Es maravilloso saber que cuando sentimos o nos sentimos ya desmayar en medio de las adversidades, cuando sentimos que ya las fuerzas se acaban, siempre hay uno que está cerca de nosotros y está allí para evitar que nosotros nos hundamos del todo. En Isaías 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Wow. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tremenda palabra. Esta promesa nos pertenece. Y debemos estar conscientes, hermano querido, que Jesús jamás permitirá que nuestra barca se hunda, sin importar lo fuerte que sea la tormenta que estemos atravesando, sin importar lo fuerte que sea el problema que estamos viviendo. El apóstol Pedro ha sido criticado por haber, ¿cómo llamamos esto? No, por haber, no sé, fallado en el caminar sobre las aguas. Pero permítame hacer una pregunta. ¿Usted espera grandes cosas de Dios? Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios. Pedro pidió a Dios algo tremendo. Y no es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de Pentecostés. O sea, en esta ocasión, sin duda Pedro apartó sus ojos de Cristo mientras andaba sobre el mar y comenzó a hundirse porque vio las grandes olas, dice la Escritura, el viento. Entonces Pedro tambaleó y se comenzó a hundir. Pero Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia y la más eficaz de todas. Le dijo: Señor, sálvame. Si Pedro hubiera pronunciado una de esas largas oraciones que a veces se oyen hoy, habría terminado ahogado, varios metros bajo el agua. El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar las olas. Usted y yo vivimos en un mundo en donde vemos las arrolladoras situaciones, vemos los problemas, los conflictos, las dificultades. A veces algunos hermanos me llaman o conversan conmigo, me mandan algún mensaje por WhatsApp, me dice: pastor, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto otro? Yo le digo: hermano, no vea tanta tele. Lo único que le va a pasar es que se va a asustar cada vez más. Mire al Señor. Es que estamos en este mundo, hay que informarse. Claro que sí, hermano querido, pero si la información te asusta, mejor mira al Señor.
Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba en medio de una tempestad. Pedro estaba en medio de las olas, el viento, y tenía por lógica que mirarlos, pero tenía que mirar a Jesús más que las olas, más que el viento. Y ese es el problema de la sociedad hoy día y el problema de la iglesia también, que está mirando más las olas y el viento y no está mirando a Jesús. Y muchos se están hundiendo porque lo único que hacen es mirar todos los días de la mañana cómo dan los cómputos de cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos aquí, y los canales de televisión diciéndoles todos los días lo difícil que está. Pero si usted no confía en Dios, hermano querido, se va a hundir tal como todos los demás. ¿Existe el virus? Claro que existe. No estoy diciendo que no exista, pero ¿quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo guarda? ¿Quién está con usted cada día? ¿Quién es el que va a obrar en su vida? Solo Cristo. Sigamos, por favor, casi me pongo a predicar. Mateo capítulo 14, versículo 32 al 33. Dice: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto es importante, hermano. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es lo último que pronuncio y termino y cierro este mensaje. ¿Cuándo terminó la tempestad? Cuando Jesús subió a la barca. O sea, Pedro salió caminando de la barca, caminó sobre las aguas en medio de la tempestad, se hundió en medio de la tempestad, Jesús lo salvó en medio de la tempestad, caminaron de vuelta en medio de la tempestad, y cuando Jesús subió a la barca se calmó la tempestad. ¿Cuándo quieres que se calme tu tempestad? A veces algunos hermanos me dicen: pastor, no he podido ir a la iglesia, no sé cuándo voy a volver, no ando bien, no estoy aquí. Cuando vuelvas a la barca, tu tempestad se calmará. Cuando ellos subieron a la barca es tipo de la iglesia. Hoy se está tambaleando como nunca antes, porque hay una tempestad en el mundo. El mundo cada día más odiará el evangelio, cada día más odiará lo que es la religión en cierta forma, porque eso es la realidad. Y esta barca se tambaleará, pero mientras estemos en la barca, la tempestad tendrá que acabarse algún día. Así que, hermano, yo te animo en esta noche para que confíes en el Señor. Pongas tu fe en el Señor. Entonces, cuando la tempestad se acaba, cuando la tempestad se detiene, cuando la tempestad termina, ¿qué decimos nosotros? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No hay otro momento en el que podamos ver que Jesús es real que cuando la tempestad en nuestra vida y alrededor nuestro se calma. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has ministrado. Te damos gracias por esta enseñanza y por esta instrucción. Tu palabra nunca vuelve vacía. Oh Señor, tu palabra siempre cumple su cometido, su propósito. Y yo te ruego en esta noche, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra pueda ser impactado, pueda ser bendecido, pueda ser fortalecido, animado, Señor. Que puedan esta hora, en medio de su tempestad, confiar plenamente, Señor, que tú estás con él y que tú obrarás milagros poderosos. En el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, mi Jesús, por tu presencia aquí en este lugar, por tu Espíritu Santo con nosotros. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.